De pacientes, nada. Buen día amigos de Pacientes Nada y bienvenidos nuevamente a un capítulo más de este podcast. Foncho, ¿cómo estás? Muy contento, David, porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es una persona a la que conozco hace muchos años. Lamentablemente hemos perdido contacto y después de 19 años, 18 años, estamos reconectando y vamos a empezar a conversar con él. O sea que el único ingrato acá no soy yo. Así es, parece que tiene que ver con el apellido un poco. No, la verdad es que cada uno empezó caminos distintos y de eso se trata un poco esta entrevista. ¿Cuáles han sido los caminos de nuestro invitado especial, Guillermo Horna Hurtado? Yo lo dejé como psicólogo, siendo psicólogo organizacional. Quiero saber si ha continuado esta carrera y qué más ha hecho en su vida, porque creo que es algo que nos puede interesar muchísimo a todas las personas que nos siguen. Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por darnos este espacio para conocerte un poco más y conversar sobre temas tan interesantes y tan actuales. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Me siento agradecido por esta oportunidad de reencontrarnos, de conversar, de poder compartir también con tu público, ¿no? Y eso, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Hace 21 años, te corrijo, porque nos conocimos en ATP y yo estuve ahí hasta el 2001 y ya estamos 2023, ¿no? Tienes Entonces razón, pues. son Qué 22 bárbaro. años que no nos habíamos visto y bueno, menos mal que la tecnología avanza, ¿no? Eso nos ha Sí, ayudado también en plena pandemia tal a cual. reconectarnos, a reencontrarnos con muchísima gente y a sobrevivir, ¿no? A ese estrés, a esa angustia del confinamiento en aquella época. Así que muchísimas gracias. Las gracias a ti, Guillermo. Sí. No, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué ha sido en mi vida? ¿Qué es lo que he estado haciendo? Pues, bueno, tú sabes, eres psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad estoy haciendo la maestría en psicología organizacional, ¿no? Ah, qué bacán. Un poquito Nunca es tarde, en tarde, realidad, nunca es pero tarde, nunca es querido tarde, Guille. también es cierto. Así que tengo mi carnet de estudiante universitario. ¿La estás haciendo en la San Marcos también? Sí, en San Marcos también. Caramba, qué orgullo, qué bueno, Guille, me alegro mucho. Bueno, hicimos entonces nuestros primeros pininos, tanto tú como yo, en la psicología organizacional y 21 años después seguimos trabajando en lo mismo. Me alegra mucho saber eso. Coméntame, ¿y tú tuviste la oportunidad de estudiar algo más? Tú siempre fuiste una persona que le gustaba mucho crecer a nivel personal. ¿Qué más hiciste en tu vida? Coméntanos un poco. Bueno, en el campo de la psicología me formé como terapeuta gestal, ¿no? Eso es algo que también como que lo tenía pendiente, así que eso es algo que siempre me ha gustado también, la gestal desde la psicoterapia. Ah, Entonces me formé como psicoterapeuta y fuera de la psicología hice la carrera de el bachillerato de ciencias bíblicas, ¿no? Entonces y bueno, hice el bachillerato y luego formamos una comunidad inclusiva con un grupo de personas que al principio no conocía y después fuimos hermanos, ¿no? Una amistad bastante grande. Eh, y esa es una historia muy, muy curiosa, ¿no? Porque al final me llevó por caminos que yo no tenía pensados, los tenía anhelados, pero para serte sincero, cuando entré a estudiar psicología porque había desechado, digamos, esa vocación en mí, ¿no? Que es la vocación pastoral, ¿no? La vocación de ser sacerdote, ¿no? ujú. Entonces, una vocación que la sentí toda mi vida, pero en un país como el nuestro y en una iglesia como la que conocemos, eh, es todavía es muy, muy difícil, y en mi época era imposible, que alguien honestamente homosexual pudiera ordenarse, ¿no? Hacer
el camino vocacional. Entonces, nada, ¿no? Me desecharon y entonces yo también di por cerrado ese capítulo y sin embargo, al final Dios te lleva como a Jonás, ¿no? No, Señor, ya no quiero ir, ¿no? Pero te manda, así te trae una ballena y te escupa en una orilla extraña, al final la vida te va llevando por donde tiene que llevarte. Es muy cierto, Guillermo. Pero qué lindo que tú hayas podido lograr este sueño que tenías de finalmente ordenarte y ser un ministro de Dios. ¿Cómo fue eso? Explícanos un poco, porque entiendo que en el Perú, como bien lo has dicho, es casi imposible, bajo los conceptos de la iglesia en el Perú. Pero cuéntanos un poco cómo llegaste a esta posibilidad y cómo fue esa experiencia. Claro, bueno, todo ha sido un proceso en realidad, ¿no? ¿no? Digamos, yo ahora, decirlo abiertamente, porque ya lo asumí, he hecho mi proceso, pero Ajá. yo siempre tuve esta inquietud vocacional, ¿no? Siempre desde muy pequeño yo deseé ser sacerdote. Yo me acuerdo que yo tendría unos 4 o 5 años antes de entrar al colegio, y en aquella época, estoy hablando pues de inicios de los años 70, era Pablo VI el Papa, y era la Guerra Fría, y el Papa era mediador, era toda la época del desarme, ¿no? De la búsqueda de la paz, las Naciones Unidas y todo esto. Y a mí me gustó mucho la labor de Pablo VI, ¿no? Entonces, yo, bueno, claro, como todo niño pequeñito, tú apuntas arriba, ¿no? Y decía, yo quiero ser papa, ¿no? Entonces, después ya cuando me di cuenta que eso no depende de uno y tampoco no es que haya muchos papas, solamente hay uno, entonces yo dije, ok, voy a ser sacerdote, ¿no? Y así lo dije, voy a ser sacerdote. Y conforme fui conociendo más, me fui metiendo más en la vida de la iglesia, dije, yo quiero ser sacerdote, pero no necesariamente para celebrar misas, yo quiero confesar. Yo quiero que la gente sepa que Dios los ama, que sienta que Dios los abraza y que todo lo terrible que pueden estar sintiendo en su corazón, Dios lo puede despejar, lo puede aliviar, ¿no? Entonces, esa era mi misión. Y terminando el colegio, me acuerdo que terminamos el colegio, pues en aquella época se terminaba casi para Navidad, ¿no? Si, Claro, me acuerdo. ¿no? Y teníamos 3 meses de vacaciones en aquella época, Así es, así es. cosa que ahora los chicos no tienen 1 mes, creo. Sí, Pero pues. terminé el colegio y me dijeron en la parroquia que empezaba la formación en el seminario, empezaba el día de Epifanía, ¿no? El 6 de enero. Entonces, el 6 de enero yo ya estaba en el seminario, ¿no? Con todas mis cosas listas, y me fui al seminario y empecé ahí mi camino, digamos, ya de formación con los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús en aquel entonces, dentro de la Iglesia Católica Romana. Hice el aspirantado, hice el prenoviciado y luego el noviciado. Ahí no es tan rápido, ¿no? Yo estudiamos primero en el Instituto Teológico Juan 23, y después cuando llegó el cardenal Ratzinger a poner en línea toda la teología de la liberación, entonces nos sacaron del Juan 23 y nos mandaron a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Y ahí estudiamos con muchas personas de otras congregaciones. Y a mí me daba envidia porque los franciscanos, los dominicos, ¿no? Las órdenes históricas más antiguas, ellos entraban, hacían el postulantado en unos meses, digamos en los 3 meses de verano, y de ahí entraban al noviciado, y al año ya tenían votos, y nosotros habíamos pasado como 4 años y todavía recién estábamos por entrar al noviciado. Wow. Nuestro noviciado lo hicimos en la República Dominicana, y entonces ahí hice un discernimiento bastante fuerte, ¿no? Es una iglesia totalmente distinta a la del Perú, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque la iglesia peruana es muy conservadora, ¿no? Entonces, y se acomoda mucho, digamos, a
a los vientos oficiales de la iglesia, ¿no? Mientras que en la República Dominicana estaban en un proceso como el que nosotros estamos viviendo políticamente ahora, ¿no? Con una democracia que no es democracia, ¿no? Con mucho amarre político, y entonces la teología de liberación era sumamente fuerte, ¿no? Entonces había mucha participación social del clero, de las congregaciones, y justo llegamos en un año electoral. Y eso me permitió ampliar mi visión, mirar en diferentes lados y mirar hacia adentro también. Y entonces cuando regresé del noviciado, dentro del espíritu de obediencia, yo hablé con el formador, con el padre formador, y le dije, mira, esto pasa, ¿no? Yo soy gay, soy homosexual. En esa época ni siquiera sabía que existía la palabra gay, ¿no? Entonces, soy homosexual y nada, yo acepto lo que ustedes digan, ¿no? Entonces, sin mediar más palabras, me dijeron, te tienes que ir. Entonces dije, bueno, ok. Ahora lo digo con tranquilidad, pero en aquel momento yo sentía pues que me estaban despellejando el corazón, ¿no? O sea, de haber tenido toda la vida eso, y que de pronto a los 20 años te digan, sabes que no sirves, es un golpe bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, salí y nos forman dentro de la iglesia romana como para no mirar a las iglesias evangélicas ni a ninguna otra iglesia, ¿no? Como que esta es la única, verdadera, y todas las demás son una invención, bla, 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 bla. Entonces yo dije, bueno, por mi parte el cristianismo ahí quedó. Y busqué por otros lados, ¿no? Hice estudios de taoísmo, budismo, hice yoga, entré en diferentes corrientes de sabiduría de diferentes espacios, y en todos encontré a Dios, pero también en todos encontré homofobia. Entonces cada vez que saltaba la homofobia, yo decía, bueno, ¿no? Un ratito, Guille. Sí, empalmamos en que te dan esta noticia que realmente fue para ti devastadora, de que por ser homosexual no podías continuar. Por favor, sí, adelante. Tenemos muchas preguntas, definitivamente. Bueno, y saliendo entonces del seminario, comencé a buscar otros espacios, ¿no? Yo sentía que ya con el cristianismo no había posibilidad. No, bueno, sí, busqué, digamos, otras opciones en otras congregaciones, pero no tuve buenas experiencias, es la verdad, ¿no? Siempre había homofobia, pero también había, ¿cómo lo digo? ¿Miedo al cambio? No, había quienes se querían aprovechar, ¿no? Entonces, había acoso sexual también. Entonces, no mucho, pero sí algunas personas, y a veces justamente eran las personas con quienes debía conversar, con quienes debía hablar. Y entonces, definitivamente yo sentía que ese no era el espacio, ¿no? No era el espacio, y mal hubiera hecho, digamos, por querer perseguir un sueño, digamos, ceder, porque entonces hubiese tenido que seguir cediendo, ¿no? Es como el chantaje, ¿no? Tú cedes y siempre van a pedir más. Entonces dije, no, entonces hasta ahí llegó. Había sido formado dentro del prejuicio católico romano de no mirar a otras iglesias cristianas, y entonces comencé a buscar por otros lados, ¿no? El taoísmo, el budismo, el hinduismo, y encontré a Dios en todos y cada uno de estos espacios. Hice Wicca también, ¿no? Y Dios estaba allí, ¿no? Pero me encontraba con gente, cuando llegábamos al tema de la sexualidad, siempre saltaba el tema de la homosexualidad, ¿no? Y que no, que la homosexualidad es una desviación, es una enfermedad. Más o menos, ¿de qué año hablamos, Guille? Estamos hablando del 2000... Wow. A ver, este tiempo ha sido casi terminando
casi terminando la universidad, o sea que estamos hablando 1998 hasta el 2007 más o menos, ¿no? Increíble. Hasta el Increíble. 2007. Sí, Ok. caminando en todos estos espacios, ¿no? Entonces Tú empezaste a conocer muchas otras filosofías, conceptos de Dios, pero lamentablemente llegaba un punto en el que la sexualidad era un freno, era un punto en el que te decían, hasta aquí nomás. era una barrera. No me decían hasta aquí nomás, o sea, yo escuché, o sea, es como que tú estás en misa, escuchas el sermón y el padre que te comienza a hablar un montón de temas homofóbicos y tú dices, ¿sabes qué? O sea, muchas gracias, pero sigo buscando, ¿no? Me voy a otro Claro. lado. Claro. Entonces pasaba eso, ¿no? Entonces había toda la formación que me parecía muy interesante, pero de pronto cuando se llegaba a este tema, ¿no? Entonces se abría el tabú, ¿no? Entonces de eso no se podía hablar mucho, y cuando se hablaba, entonces comenzaban a pontificar respecto a que era una desviación, que inclusive siempre, y en eso tienen todo el discurso homofóbico, sea de donde sea, cuando no tienen fundamento científico, lo primero que van a decir es, no, es que la naturaleza, ¿no? La naturaleza, la ley natural, la reproducción, como si todo el mundo viviera en el Génesis, ¿no? Entonces, al final tienen el mismo discurso, o sea, yo no sé, deberían hacer una sola Gran iglesia. una sola gran iglesia homofóbica y Tal se cual. acabó, ¿no? O sea, ¿para qué se Sí. pelean tanto de que quién tiene la razón cuando al final hablan de lo mismo, ¿no? Entonces, inclusive ese tema de la ideología de género, ¿no? Entre comillas, yo se lo escuché primero a Ratzinger, ¿no? Él hablaba de ideología de género y después todas las iglesias evangélicas, nada ecuménicas, ¿no? Al final terminan hablando lo mismo, repitieron, total, al final le hacen caso al Papa, o sea, no entendí. No hace sentido. Claro. Sí, ¿no? Y te decía que fue hasta el año 2007, 2008 más o menos, porque en el 2009 me llaman por teléfono, una cosa rarísima, me llaman por teléfono Ajá. un grupo de chicos evangélicos, ¿no? Ya. Que se estaban reuniendo en la casa de uno de los chicos, ¿no? Que este chico era el dueño de la casa, digamos el anfitrión, es hijo de pastor evangélico, ¿no? Es una familia, digamos, de pastores evangélicos. Sus hermanos también son pastores evangélicos, pero él no es pastor evangélico, y más bien es historiador. Pero este grupo comenzó a juntarse ahí, pero todos eran evangélicos. Ujú. Entonces decía, pero yo qué voy a hacer ahí, o sea, entre tanto evangélico, ¿no? Aparte Claro. que la idea de evangélico que yo tenía era el típico, pues, Biblia bajo el brazo, ¿no? Que va tocando de puerta en puerta y que se dedica a criticar que si crees en los santos, que si la Virgen, ¿no? Y que esas cosas que son totalmente periféricas, que nada tienen que ver con la centralidad de la fe, ¿no? Entonces, esa era mi concepción. Entonces me dijeron, pero todos somos gays, que no sé qué, y estamos buscando formar un grupo. Ah, mira. Yo dije, bueno, le digo, a ver, ¿qué día se reúnen, no? Entonces me invitaron, dije, pero yo no, me presenté y le dije, bueno, yo me acuerdo mucho que yo dije, mira, di mi nombre, ¿no? Mi nombre es Guillermo Horna, ¿no? Soy psicólogo, etcétera. Y le dije, yo vengo de la tradición católica, ¿no? Entonces, pero, y yo me acuerdo mucho de eso, porque eso sí yo lo tenía claro, pero yo he abjurado a mi catolicismo. Ajá. Entonces, ok, esa era mi presentación en aquel momento. Y el grupo se reunía cada 15 días, ¿no? Pero el grupo comenzó a crecer, y de pronto comenzaron también a llegar otras personas, en esa época todos hombres, todos gays, ¿no? Pero comenzaron a llegar también otros católicos. Entonces se comenzó a formar un grupo ecuménico que era una experiencia recién de juntar evangélicos, ecuménicos, llegaron mormones también,
¿no? Llegaron, bueno, llegaba también inclusive agnósticos, ¿no? Entonces, pero todos en esta necesidad, digamos, de congregar en un espacio seguro, porque finalmente eso era, ¿no? Era un espacio seguro. Claro. Entonces, y además todos buscando a un Dios. y todos buscando un Dios, exacto, ¿no? Desde una mirada de fe, poder estar juntos, acompañarnos. Y fue así que en agosto del 2009 decidimos hacer un retiro, ¿no? Hicimos un retiro el 16 de agosto y decidimos ser la comunidad El Camino, ¿no? Entonces, lo que pasa que antes de que la iglesia se llamara iglesia y se llamara cristiana y llamarse católicos, etcétera, se llamaban los del camino, ¿no? Esos eran los del camino, ¿no? Entonces, así se le conocía a los seguidores de Jesús, ¿no? Entonces, por eso que cuando decidíamos qué nombre le íbamos a poner, le pusimos El Camino. Y ahí comenzamos a congregar, ¿no? Y de pronto comenzaron también a llegar las mujeres, comenzaron a llegar lesbianas. Y ese fue nuestro primer, digamos, gran conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque entre hombres hay un lenguaje, ¿no? Entre gays hay un lenguaje. Pero querramos o no, todos los nacidos varones hemos sido culturizados dentro de la heteronormatividad y dentro de la homofobia, ¿no? Y de la misoginia. La misoginia, ¿no? Porque cuando dijeron algunos, cuando se les dijo van a llegar mujeres, algunos dijeron, no, si entran mujeres, yo me voy, ¿no? Claro. Y entonces dijimos, mira, nosotros no podemos retenerte, sería una lástima, pero nosotros tampoco podemos decir que mujeres no entran porque este no es el club de Toby, ¿no? Donde se prohíbe a las mujeres, haciendo alusión a la pequeña Lulú para los millennials y los centennials que tal vez no lo conozcan. No, claro, claro. Buena aclaración. Maravilloso en realidad. Y entonces, si queremos congregar y queremos ser una comunidad cristiana, inclusiva, no podemos ser misóginos. Las mujeres también tienen que participar con todo el derecho posible. Y entonces ingresaron, ¿no? Algunos se fueron, después volvieron cuando se dieron cuenta porque era un error, pero es parte del proceso también. Y entonces, en ese entonces, a través del Facebook, esa es la magia de la tecnología y del internet, yo iba comentando las experiencias, iba publicando lo que hacíamos como la nueva comunidad, y conocí al obispo de la Iglesia Veteroapostólica en América, ¿no? Veteroapostólica. Sí, ¿por qué se llama así, no? Ajá. El veterocatolicismo en realidad nace en Europa. Nace en Europa a raíz del Concilio Vaticano I, no el segundo, que es una apertura al mundo, ¿no? Sino el Vaticano I, que más bien lo que hizo fue declarar la infalibilidad del Papa, el dogma de la Inmaculada Concepción como una forma de generar más brecha entre católicos y protestantes, ¿no? Entonces un grupo de teólogos y obispos dijo, no, eso no pueden ser dogmas de fe, ¿no? Y eso es algo que la gente no sabe. Cuando la Iglesia proclama un dogma de fe, estás obligado, bajo excomunión, a creerlo. O sea, si un católico romano dice, no, yo no creo, ¿no? Yo no suscribo la infalibilidad del Papa, eres anatema, ¿no? Correcto. O de pronto tú dices, no, yo no creo en la Inmaculada Concepción, ¿no? O que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto, eres anatema, o sea, estás excomulgado, ¿no? Tú tienes que creerlo porque es un dogma, ¿no? Correcto. Entonces, el grupo que sobre todo eran del norte de Europa, no se separaron, pero ellos dijeron, no, nosotros no suscribimos esos dogmas. Y se replegaron a Utrecht, ¿no? A los Países Bajos. Ajá. Sí, ahí se replegaron y ellos tenían una especie de privilegio eclesiástico, ¿no? Entonces, comenzaron a congregarse y a formarse de una manera especial, digamos, un poco más cerrada.
y no cerrada, sino marcando, digamos, esta diferencia, y se daba por sentado que quedaban excomulgados late sentencia, ¿no? Es decir, no estaban excomulgados oficialmente con un documento, pero ya que no suscribían los dogmas del Vaticano I, entonces quedaban aparte. Y entonces ahí se formó la iglesia vetero-católica en el norte de Europa. Pero en América Latina existe un fenómeno distinto, muy interesante, ¿no? El obispo Carlos Duarte Costa en Brasil comienza a tener una serie de cuestionamientos con la iglesia romana, sobre todo por el tema del celibato sacerdotal, porque decía, siendo tan escasas las vocaciones, estamos hablando del principio del siglo XX, o sea, antes del Vaticano II, ¿no? Entonces, él decía, son muy escasas las vocaciones, ¿por qué obligar a que los sacerdotes sean célibes? ¿Por qué no puede haber sacerdotes casados, ¿no? Con sus familias, como existen en todas las demás iglesias? Porque es importante notar que la única iglesia que exige el celibato sacerdotal es la católica romana. Sí, todas las demás ordenan sacerdotes casados. La iglesia ortodoxa, ¿no? La anglicana, la luterana, los metodistas, todos, absolutamente todos, ordenan sacerdotes casados. Así es. Y entonces lo declararon en desobediencia. Además, el señor Duarte Costa también decía, la gente no entiende lo que estamos celebrando, porque todo era en latín, ¿no? Hasta el Evangelio se leía en latín, o sea, tal cual, sí. la gente que se llevaba, ¿no? O sea, no, todo era en latín de principio a fin, ¿no? Entonces, él decía, no, debemos celebrar en portugués, porque él es brasileño, o era brasileño, y entonces, había que celebrar en portugués, y comenzó a celebrar en portugués, y entonces todo eso fue un gran revuelo, ¿no? Entonces, aparte que él tenía otras denuncias, porque Brasil estaba en dictadura, y la iglesia estaba, pues, acomodada a la dictadura, ¿no? Entonces, lo declararon en rebeldía, y hasta que le llegó la excomunión, y él dijo, bueno, bendita excomunión, que ahora puedo hacer lo que yo realmente deseo y lo que Dios me pide, ¿no? Entonces formó la Iglesia Nacional de Brasil, y de las iglesias nacionales de Brasil se han ido formando diversas iglesias nacionales en diferentes países, ¿no? En Argentina, si no me equivoco, en Uruguay, en Ecuador, Colombia, etcétera, ¿no? Se fue extendiendo este tema de las iglesias nacionales. Y se han ido abriendo diversas ramas. Entonces, digamos, las hijas de las iglesias nacionales han venido a ser las iglesias véteros en América Latina, ¿no? ¿Y por qué le llamamos vétero? Porque todos los véteros a nivel mundial, ya sí los europeos y los latinoamericanos, lo que sí suscribimos son los primeros concilios, antes del cisma de Oriente y Occidente, ¿no? Los primeros concilios donde se establece el credo, ¿no? Digamos, esas verdades de fe iniciales. Hasta ahí, digamos, se dice, hasta ahí hubo concilio ecuménico porque participaban todos, ¿no? Después de eso ya no, son concilios romanos, ¿no? Y viene la división, entonces hasta ahí se suscribe digamos, los dogmas de fe, los artículos de fe, ¿no? Y por eso nos consideramos véteros, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que necesariamente estén, digamos, en una asociación, digamos, institucional, ¿no? Y hay véteros en toda América Latina, ¿no? Y también en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Pero son iglesias independientes de tradición católica. Y en esa comunicación, en aquel entonces me invitaron a ser parte del clero. Y yo le pregunté a la comunidad un domingo que teníamos celebraciones más de corte evangélico. Ajá. Y los católicos, los que venían de la tradición católica, extrañaban también su Eucaristía, ¿no? Entonces, yo hice la consulta un día de asamblea, todos juntos, un domingo, que estábamos en la celebración. Les hice la consulta, le digo, mira, me han invitado, miren, le digo a todos, todas que estaban ahí, le digo, me han invitado a ser clérigo, ¿no? A ser diácono, a ser sacerdote.
si ustedes lo consideran que necesitamos un ministro ordenado en la comunidad, entonces podría aceptarlo, ¿no? Y me dijeron, automáticamente todos dijeron que sí, ¿no? Hasta los evangélicos dijeron, por supuesto, necesitamos ministro ordenado. Y comencé a caminar con la iglesia vetero en aquel entonces, ¿no? Entonces, el obispo Miguel Paredes vino a Perú absolutamente generoso, porque ni siquiera fue decir, bueno, páguenme el pasaje. No, él vino con la suya, vino y me dijo, solamente tú ten listo todo donde vayas a ordenar, ¿no? Y me acuerdo que de verdad que la vida ha sido generosa, porque la iglesia evangélica, evangélica luterana, claro, de Cristo Rey, la congregación evangélica de Cristo Rey, luterana de Cristo Rey, nos prestó su templo, ¿no? Nos prestó su templo para que ahí sea mi ordenación sacerdotal, ¿no? Entonces, y todo fue muy emocionante, muy bonito, y comenzamos a caminar ahí, la comunidad, el camino se fue fortaleciendo, hicimos un mix litúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trataba de que un domingo sea evangélico y un domingo sea católico, sino de que todos podamos celebrar juntos, ¿no? Y juntas. Entonces, lo que hicimos fue, manteniendo, digamos, la centralidad del sacramento de la Eucaristía, traer elementos, digamos, propios de las celebraciones evangélicas, como es, digamos, los cantos, ¿no? La palabra, ¿no? Esa centralidad que tienen las iglesias evangélicas en la palabra. Sí. Y entonces teníamos el momento de la palabra y el momento del sacramento, ¿no? Entonces, y funcionó muy bien, muy bien, y la comunidad creció, se hizo conocida también entre otras iglesias, ¿no? Y nos mandaban gente también, porque a veces hay algunos pastores pues, que pueden ser aliados, pero no saben cómo manejar el tema de la diversidad sexual, ¿no? Y entonces nos referían, ¿no? Nos referían y iba llegando gente. Hicimos nuestra primera marcha de orgullo, o sea, participamos en la primera marcha de orgullo, donde había una iglesia cristiana, salimos con una cruz enorme y una Biblia y una pancarta, y la gente se quedaba así como que, ¿y estos cristianos, no? ¿Qué hacen acá, no? Entonces, y todo decorado con los colores del arco iris, ¿no? Y fue muy bonito, y para nosotros fue también un proceso, ¿no? No te voy a mentir, la primera marcha la hicimos con mucho temor, ¿no? De exponernos y de la reacción también, ¿no? Por supuesto. Y nada, salimos en el periódico, en las fotos del comercio, de diferentes publicaciones, y eso nos dio libertad. Sentimos que ese miedo se disolvió, y que habíamos ganado muchísimo más de lo que habíamos pensado que podíamos ganar, ¿no? Entonces, ahí sí nos dimos cuenta y fuimos testigos que la verdad nos hacía libres. Extraordinario, Guillermo, lo que nos cuentas. Yo tengo una pregunta. ¿Habían habido otros ministros veterocatólicos antes que tú, peruanos? Dentro de esta iglesia no, peruanos no. Es decir, tú has sido el primero. Yo he sido el primero en Perú. Increíble. Siempre creo que un común denominador en tu vida siempre ha sido que has terminado liderando los lugares a los que has llegado y siendo un ejemplo realmente, porque yo como psicólogo y una persona que estuvo muy cerca a las universidades, estuve enseñando muchos años, tuve acceso a muchos chicos en Arequipa, te hablo, porque nosotros terminamos ATP y yo me quedé en Arequipa,
Y alguna vez se me acercaron diversas personas homosexuales a contarme su experiencia, sus dificultades. Eh, yo cambié mucho con los años. Al inicio, como bien lo has descrito tú, producto de una formación eh, de los ochentas, era una persona que me autoconsideraba y ahora lo digo con orgullo, yo me consideraba antes una persona homofóbica porque no tenía una concepción muy religiosa de cómo se veía la homosexualidad. Es más, yo no sé si tú te acuerdas, pero tú y yo tuvimos una anécdota muy interesante cuando tú me comentaste que eras homosexual, no sé si lo recuerdas. Ah, No me ¿Tú recuerdas acuerdo algo de eso? de la escena, de verdad que no me acuerdo de la escena. Mira, yo era tan cerrado en esa época en cuanto a criterios que cuando tú me lo comentaste junto a Rubén, me acuerdo, un amigo en común, eh, yo te dije, oye, Guillermo, cuánto lo lamento, considerando, imagínate la ignorancia, ¿no, Guillermo? Eh, e incluso estoy absolutamente seguro que te escribí una carta apoyándote, obviamente, pero desde un ángulo de, oye, qué pena que tengas que vivir esto, ¿no? Pero más hablando desde un ángulo de que, caramba, tú has decidido ser homosexual. Yo en esa época no había aprendido todavía que uno no opta por ser sexual, uno nace homosexual. La vida después se encargó de enseñarme a golpes cómo es esto realmente y ahora yo entiendo la homosexualidad de una manera muy distinta. Pero muchos chicos se me acercaron en Arequipa a comentarme de su homosexualidad y algunos de ellos eran extremadamente creyentes y sufrían mucho, Guillermo, porque ellos consideraban que Jesucristo, que su iglesia los condenaba, ¿no? Y algunos llegaban a tener cuadros psicosomáticos horribles. Chicos que tú hubieras asegurado que tenían VIH, ¿no? Y no tenían nada, hasta el día de hoy están totalmente sanos, pero generaban todos los síntomas, ¿no? Y muchos de ellos han sufrido una barbaridad. Entonces, eh, eh, yo te quería preguntar, ¿cómo fue esta transición de, de tú encontrar, del momento en que encontraste un lugar en el que eran bienvenidos todas las personas más allá de sus creencias y de su sexualidad y todo lo demás? De hecho, hubo un tiempo en el que tú debes de haberte sentido muy solo. No hablo de tu fe, porque me imagino que siempre mantuviste tu fe, pero sí el sentir que tantas congregaciones te dan la espalda en cierto momento, debe haber sido muy duro. ¿Cómo fuiste resiliente en ese sentido? ¿Cómo lograste salir adelante a pesar de esa realidad tan fuerte, tan dura? Sí, mira, sí, en verdad es duro y lo que me comentas de los chicos es cierto, ¿no? La depresión, la angustia, todo ello te pasa factura, ¿no? Te pasa factura Me y no imagino. solamente psicosomáticamente, sino que te limitas para muchas cosas, ¿no? Entonces, yo decidí, una vez que ya había salido del seminario, para mí la pérdida del seminario fue la pérdida más grande que puede haber. Y cuando ya lo perdiste todo, ya no tienes nada más que perder. Exacto. Entonces, desde ahí yo dije, no tengo nada que ocultar, ya todo lo que tenía para perder ya lo perdí, así que donde me quieren estaré y donde no me quieren, chao, ¿no? Y así fue. Por eso es que en la universidad yo nunca oculté que fuera homosexual, ¿no? Claro. Con mis compañeros, con los profesores, o sea, cuando saltaba el tema, o sea, yo decía, bueno, pero ¿cuáles son los argumentos? ¿Por qué? ¿No? Si a mí me pasa esto, yo soy así, ¿ah? Y y si querían hablar en teoría, bueno, yo los aterrizaba a lo concreto, ¿no? Entonces, y en el trabajo también, o sea, en el trabajo
cuando la gente habla de su familia, pues yo hablo de la mía, ¿no? O sea, yo tengo una relación de pareja que hemos cumplido ya 30 años. Entonces, claro, nos conocimos en febrero del 93 y ya hemos cumplido 30 años caminando juntos. Qué Y maravilloso. entonces, nada, cuando llego a trabajar diferentes espacios y la gente me habla de su familia, yo por qué no voy a hablar de la mía, ¿no? Si estamos hablando Por de la supuesto. familia, yo hablo de la mía, entonces a veces me dicen, ay, ¿y tu esposa? No, yo no tengo esposa, le digo, yo tengo mi esposo, ¿no? Entonces, y casados por la iglesia, a mí no me importa bueno, sí me importa porque vamos a luchar por el matrimonio igualitario, De acuerdo. pero nosotros nos casamos por la iglesia, nos casó el obispo de la iglesia. Entonces, nada, entonces se trata de eso, y a mí me gusta mucho ahora los chicos, ya no, bueno, si bien es cierto, todavía se vive, en muchos ámbitos se vive mucho esta cerrazón, ¿no? Esta forma de todavía de seguir eh, aplastando, digamos, la posibilidad de ser quien uno es. Pero, por ejemplo, en las universidades, antes en San Marcos eso era un tabú, o sea que iba a haber un grupo de diversidad, por ejemplo, en San Marcos, ¿no? Y ahora hay en San Marcos, toda universidad, o sea, ya Así es. y las nombro porque cada universidad tiene su propio grupo de diversidad. Y es excelente, ¿no? Porque los chicos hacen sus reuniones, sus actividades, sus congresos interuniversitarios, salen a marchar el Día del Orgullo, hacen sus publicaciones, tienen sus redes sociales, y eso es muy liberador, eso es muy sano, ¿no? Y sana también a las personas que están a su alrededor. Entonces, yo siempre digo, salir del closet, cuando tú sales del closet, estás ayudando a otras personas a que también hagan lo mismo, ¿no? Exacto. Y en el closet no estamos solo los homosexuales, no solo los gays y las lesbianas, está toda la familia, está toda la sociedad, ¿no? Porque de pronto cuando hay alguien, digamos, abiertamente distinto, todo el mundo se pone tenso, no sabe cómo manejarlo. Algunos juegan a ser aliados cuando no lo son, o sea, Es muy ¿no? cierto. Eso de ser buena gente, ¿no? Ay, pobrecito, vamos a tratarlo bien. No, no estás siendo aliado, no, eso es simplemente estás intentando ser buena gente, pero porque te sientes mal y no sabes cómo manejarlo, ¿no? Exacto, estás tratando de limpiar tu conciencia probablemente. Exacto, ¿no? Por lo menos ya hay una conciencia, o sea, tenemos que celebrar eso. Sí. Pero no hay que confundirlo porque, ¿no? Ya una vez una congresista dijo, no, yo no soy homofóbica porque mi peluquero es homosexual y yo no tengo ningún problema con eso, o sea, no, o sea, por favor, o sea, es más homofóbico no pudo ser el comentario, ¿no? Entonces, Absolutamente. Guillermo, yo quiero hacer una intervención por un par de cosas, una pregunta y una declaración, un comentario hacia ti. El primero es transmitirte mi admiración, porque yo tengo muchos conocidos y uno de ellos, uno de mis mejores amigos que es homosexual y que tuvo que sufrir el haber llegado por mala suerte a una iglesia o a un colegio cristiano de este tipo que está tan acostumbrado a ser discriminatorio con las minorías. Quiero felicitarte por la valentía que has tenido durante tantos años, por la constancia y por ser consecuente contigo mismo, porque ahora que escuchaba tu historia, me ponía a pensar, hubiera sido muy sencillo si yo quería ser cura, callar, no decir nada, porque al fin y al cabo no voy a tener familia. Pero tú fuiste consecuente contigo mismo y quisiste perseguir eso que quemaba por dentro tuyo y realmente eso es digno de admirar, porque muy fácil hubiera sido callarte y decir, oye, ¿sabes qué? Sí, yo no soy homosexual o yo no tengo nada y sigo por el camino de la iglesia católico romana. Pero
muy probablemente hubiera sido fallarte a ti mismo y hubiera sido inmensamente infeliz. Yo creo, sin conocerte mucho, que después de lo que cuentas de tener una relación de 30 años, de haber pasado todas las vicisitudes que pasaste, eres una persona plenamente feliz. Eh, Me alegra poder conocerte, me alegra poder saber de tu historia y sobre todas las cosas poder darla a conocer a más personas para que no tengan miedo y para que se unan desde el lado en el que quieran, creyente o no creyente, saber de que no están solos y que no es digno de pena ni de asco como algunas personas lo piensan. Felicitarte en serio por tu valentía, Guillermo. Gracias, gracias. Pero, ¿sabes qué sucede? Al menos yo siento esto, ¿no? Yo lo he podido contemplar a lo largo de la vida. eh, Llámale Dios, llámale la vida misma, me ha llevado por donde debía de llevarme, ¿no? Si yo de pronto comenzaba a elegir para dónde ir, posiblemente, no sé, hubiese estado, como tú dices, tal vez dentro de la iglesia romana, ¿no? Yo estoy seguro que si me hubiera quedado en el seminario romano, y no lo digo por vanagloria, no lo digo por ego, sino viendo, digamos, el panorama, quiénes estaban en aquel entonces y todo lo demás, en la actualidad sería obispo de la iglesia romana. Pero, como tú dices, no hubiese sido feliz, ¿no? Y cuando yo hablé con mi formador, había mucho de culpa en mí. Entonces yo entiendo a los chicos cuando de pronto se sienten culpables, porque te meten eso en la cabeza. O sea, yo me acuerdo que el tema no era la homosexualidad, pero sí era la sexualidad, ¿no? Cuando en los sacerdotes, profesores de la Facultad de Teología, hablaban sobre el tema, por ejemplo, de la masturbación, y, y hasta eso era pecado mortal. Entonces yo decía, Dios mío, entonces, ¿para qué nos diste cuerpo, no? Entonces mejor hubiésemos sido espíritu, etéreos, y y nada, entonces, ¿para qué nos diste cuerpo? O los que tenemos vocación, quítanos la sexualidad, o sea, no, no, Claro. no, entonces, pero, pero sí, pues, ahora, algo que sí es bien importante, cuando hablamos de la iglesia, a veces suena, y así lo entendemos, como que es una cosa sólida, ¿no? Y no, Ujú. la iglesia, el cristianismo es muy variado, inclusive dentro de la misma iglesia romana existen varias vertientes, ¿no? Unas muy abiertas, muy inclusivas. Lamentablemente, y eso sí lo tengo que decir, lamentablemente la dirección de estas iglesias, digamos la parte oficial, la jerarquía de las iglesias, suele estar en el ala conservadora, ¿no? De acuerdo, sí. Entonces, se dice, ¿no? Por ejemplo, que Francisco es muy abierto, ¿no? Y sí es verdad, o sea, ha marcado una diferencia sustancial a Benedicto XVI, a Juan Pablo II, ¿no? Se ha permitido hablar de diversas cosas, pero tenía que ser así porque definitivamente la iglesia estaba haciendo agua por todos los flancos, ¿no? O sea, ya los jóvenes, o sea, ¿cuántos jóvenes encuentras en una misa de domingo? ¿No? O sea, Casi nada. encuentras adultos y adultos mayores, ¿no? Y día de semana peor, 4 viejitas, no hay más, ¿no? O sea, entonces, si el Vaticano II hubiera funcionado, hubiese seguido funcionando, mejor dicho, porque funcionó, y funcionó muy bien, ha habido un antes y después en la historia de la Iglesia a partir del Vaticano II. Pero si después de Pablo VI, bueno, si no hubiesen matado a Juan Pablo I, ¿no? Si Juan Pablo II se hubiera permitido continuar con la línea Vaticano II, otra sería la historia de la Iglesia. Pero Juan Pablo II lo que hizo fue retroceder, ¿no? Retrocedió, prácticamente le puso freno al Vaticano II, ¿no?
hizo retroceder, condenó la teología de la liberación, volvió a lo ritualmente más tradicional, ¿no? Y bueno, y Ratzinger siguió la misma línea y entonces en América Latina estamos acostumbrados a depender, porque el sentimiento religioso es así, a depender de una iglesia colonial, ¿no? Y todavía esperamos a que el cura sea español, sea italiano, ¿no? O sea un alemán, ¿no? Que venga de fuera, venga de Europa o de Norteamérica a evangelizarnos, ¿no? A decirnos cómo vivir, cómo conducirnos. Entonces, porque el sentimiento religioso es colonial, eso es algo que tenemos que reconocerlo, ¿no? Entonces, romper esas barreras, romper esa forma de mirarse como iglesia, es un trabajo todavía que es actual, que es permanente y es una meta pendiente, ¿no? Entonces, todavía cuesta y no es el mismo trato que los fieles, por ejemplo, le prodigan a un sacerdote blanco, y no lo digo por racista, sino que tenemos que aceptarlo, que blanco es una categoría social en América Latina, en Europa y en África, ¿no? O sea, Sí. si tú eres blanco, eres de otra categoría social. Entonces, un sacerdote blanco a un sacerdote, digamos, local, ¿no? Oriundo, trigueño, ¿no? Provinciano, no, o sea, yo he visto gente hablarle de tú a tú y como si fuese el sacristán o el empleado de la parroquia, el sacerdote nacional, ¿no? Y por poco y tirarse al piso y besarle los pies al sacerdote extranjero, ¿no? Entonces, son cosas que hay que ir cambiando dentro de la vida religiosa, de la vida eclesial, ¿no? Y lo mismo sucede con la iglesia evangélica, porque tú escuchas de pronto que comienzan medio a hablar en portugués, porque ¿no? el que venga un orador, un pastor brasileño, como que le da prestigio, digamos, a la congregación, o comienzan a hablar como puertorriqueños, ¿no? Si es que son evangélicos de la línea del norte, ¿no? Como puertorriqueños, cubanos, porque ¿no? Es la línea que viene de Miami, ¿no? Así es. De Norteamérica. Entonces, seguimos con una mentalidad colonial, seamos de la iglesia que seamos, ¿no? Entonces, Es muy cierto y compartimos esa misma percepción. Guillermo, lo decía David, algo que me encanta de este sueño, que es este pequeño podcast, es que queremos hacerle llegar un mensaje en los diferentes temas que abordamos a la gente que nos sigue, que nos escribe, que nos acompaña. Si hubiese algún chico, como tantos que he conocido y de los que te hablaba, que es homosexual y quiere seguir la palabra de Dios, ir a algún sitio en donde hayan personas que lo reciban con los brazos abiertos, ¿hay algún correo electrónico? ¿Hay algún tipo de página web a donde ellos puedan conocer un poco más de este ministerio al que tú perteneces actualmente y que le abre los brazos a todas las personas que quieran escuchar y compartir la palabra de Dios? bueno, si quieren conversar directamente conmigo, pueden hacerlo a través del Facebook. Me encuentran como Guillermo Horna, ¿no? Entonces, Guillermo Horna Hurtado, porque por ahí creo que hay otro pastor, me he encontrado googleando, que también se llama Guillermo Horna y no sé si será inclusivo, ¿no? Entonces, Guillermo Horna Hurtado, estoy en Facebook, y el Facebook lo utilizo justamente para tener este tipo de diálogo, ¿no? Y publicaciones, etcétera. Y si no, también pueden comunicarse directamente con la comunidad ecuménica inclusiva El Camino, ¿no? El Camino CCI, El Camino. Están también en Facebook, están en Instagram. Maravilloso. ¿No? Y digo están porque yo ya no estoy participando del Camino, pero eso no me hace tampoco para nada antagónico. Tenemos que sacarnos de la cabeza eso de que si ya no congrego en un lugar es porque algo malo pasó, ¿no? ¿No? Los caminos nos van llevando por diferentes espacios y
y nada, pero ahí está la comunidad del camino que tienen mucha experiencia también con las personas. Pero yo quiero decirle algo a los chicos, sobre todo que tienen experiencia de fe, de iglesia, ¿no? Ajá. Los que han congregado. En todas las iglesias nos han metido en la cabeza una frase que dijo alguien hace muchísimos siglos, ¿no? Dijo, fuera de la iglesia no hay salvación. Y eso, para empezar, no es bíblico, ¿no? Y ni siquiera es evangélico, ¿no? Ni me atrevería a pensar que Jesús en algún momento pudiera haber dicho eso. Menos él, estoy de acuerdo. Mucho menos él, exacto. Entonces, si te encuentras con una comunidad, una congregación, un pastor, una iglesia que no entiende el tema de la diversidad sexual, sal de ahí, porque van a hacer su proceso, pero tú no tienes que sufrir por ese proceso. Tú necesitas un espacio seguro donde poder congregar, adorar, ¿no? Y orar junto con una comunidad que te acobije, que sean realmente hermanos y hermanas tuyos. Y entonces es muy importante. Y la iglesia hará su proceso. Demorará, pero a mí me sucedió algo muy curioso. Ajá. Y es una anécdota que yo guardo con cierto temor, porque, a ver, te comento. Yo estaba por entrar a trabajar a una distribuidora muy grande, ¿no? A nivel nacional como jefe de recursos humanos. Y yo tenía toda esta duda, ¿no? De aceptar, no aceptar, porque ya estaba en la comunidad del camino, entonces decía, me va a quitar mucho tiempo para poder dedicarme a la congregación, poder seguir pastoreando, entonces yo estaba con todo este conflicto. Y entonces yo acudí a lo conocido, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Fui a confesarme, pero no a confesar una culpa, sino a buscar dirección espiritual. Claro. Y entonces, me acuerdo que yo llegué al confesionario, porque era en un confesionario muy temprano. A mí, cuando yo voy a misa, porque yo no tengo problemas de ir a misa, o sea, el hecho de que ya no participe en la iglesia romana no me... Por El supuesto. día de ayer he estado en las Nazarenas, ¿no? Ajá. Participando de la misa, o sea, yo no Claro. tengo que decir, yo soy presbítero, yo soy sacerdote y entonces me toca el altar, no, o sea, yo estoy como un fiel más, no hay problema. Y entonces, en aquel entonces, fui a una iglesia también en el centro de Lima, donde se supone que los sacerdotes son muy letrados y muy intelectuales. Y me tocó un sacerdote que estaba muy cerrado. Es más, yo no entendí por qué, y tal vez fue por gracia de Dios. El sacerdote, yo quería hablarle de mi tema y él me preguntó, ¿qué edad tienes? Yo en aquel entonces pues tendría casi 40 años, ¿no? Entonces, me dijo, ¿y estás casado? Yo le dije, no, en aquel entonces todavía no me había casado. Entonces, y me dijo, ¿y por qué no? Yo le dije, porque soy homosexual. Y me dijo, ya, entonces, no, yo no te puedo absolver. Yo le dije, ¿pero de qué me está hablando? Le dije, ni siquiera le he dicho a qué he venido, ¿no? Y usted ya me está diciendo que no, pero es que, no, si eres homosexual, yo no te puedo dar la absolución. Le dije, yo no he venido a hablar de homosexualidad, yo no le he venido a hablar de nada de esto. Y se cerró. No, yo no he venido, yo no estoy aquí para hacer tu capricho. Entonces, ¿Sí? así me dijo. Entonces, en ese momento, yo no sé de dónde, me vinieron dos citas bíblicas en la cabeza. La maldición de la higuera por parte de Jesús y, y una frase de Jeremías, ¿no? Jesús maldice la higuera no porque sea malo, no porque la higuera haya hecho algo malo. La higuera es el Ajá. símbolo del templo, ¿no? De la enseñanza, ¿no? Los rabinos y los sacerdotes se sentaban debajo de la higuera a enseñarle al pueblo de Israel, ¿no? Y entonces, cuando la higuera está seca o no da frutos, ¿ya para qué sirve? Por eso es que es esa
esa parábola, porque finalmente es una parábola, Ujú, ¿no? ujú. Que se seca la higuera y entonces quedó maldita y se secó. Y entonces en ese momento yo le dije al sacerdote, me paré del espacio donde está la rejilla y me fui al lado del frente. Entonces, y le dije eso, ¿no? Higuera seca, ¿no? Nadie más va a comer de tus frutos. Y después le dije, hasta que no entiendas que misericordia quiero y no sacrificios. Y estaba por empezar la misa y se escuchó en todo el templo que me dio una vergüenza infinita. El sacerdote entró en un ataque de tos, no sé si le dio un infarto, la verdad que no sé, se paró, se fue a la sacristía o se fue al convento, no sé, y salió otro sacerdote a celebrar. Yo en ese momento me arrodillé porque dije, estoy tan molesto que necesito tranquilizarme. Entonces entré en oración para tranquilizarme y el sacerdote que salió a celebrar la misa pidió perdón en nombre de toda su congregación, ¿no? Dijo, a veces no entendemos, ¿no? Wow. A veces no entendemos, pero es importante aprender, ¿no? Es importante aprender. Y justo estaban celebrando el aniversario del templo, ¿no? El aniversario de esa iglesia. Y bueno, para mí esa fue una experiencia que yo dije, bueno, si existe el don de profecía, yo creo que en ese momento se manifestó. Y no lo digo como te digo, no lo digo por ego ni por soberbia, sino No. la iglesia necesita de profetas, necesita de gente que le ayude a hacer un proceso, ¿no? Entonces a los chicos yo les digo, a los chicos y a las chicas, salgan de esa iglesia que no es un espacio seguro y busquen un lugar donde sí sea un espacio seguro. No es obligatorio confesarte, no es obligatorio confesarte para comulgar. Muchas veces nos han metido en la cabeza y nos han contado historias de gente que comulgaba en pecado mortal y caía muerta instantáneamente como un castigo del cielo, ¿no? Y no es verdad, todas esas son historias inventadas, ¿no? Jesús dio a comulgar a Judas y a Juan y a Pedro, a Santiago, y hubieron apóstoles, mujeres, así que, o sea, toda esa historia que nos han ido contando ha sido una construcción a través de la historia, por prejuicios y demás cosas. Y Francisco dijo algo muy interesante hace varios años. Ujú. No soy fan, pero algunas cosas, algunos Se aciertos rescatan. me gusta recalcar. Sí. Francisco dijo en una ocasión, y yo no sé si me lo escuchó a mí y me lo copió, que la comunión, la Eucaristía no es un premio para los que se portan bien, sino que es alimento para el que necesita fortalecer su espíritu. Por lo tanto, que si estás en pecado, con mayor razón necesitas comulgar. Entonces, no le pongamos barrera a la comunión, ¿no? No le pongamos requisitos. Si en tu corazón tú sientes que necesitas acercarte a la mesa del Señor, acércate sin ningún problema. Que de eso se trata, de que el Señor te abrace, que sientas ese abrazo del Espíritu y que te des cuenta de que no hay culpa. No hay culpa, como bien has dicho, uno no elige su sexualidad. Y si hemos nacido, ¿no?, diferentes, es porque Dios nos ha hecho distintos. Y yo siempre he creído que si Dios me hizo homosexual en este tiempo y en este país, es porque algo necesita que yo haga, ¿no? Entonces, no le tengamos miedo, ¿no? Estés donde estés, no necesariamente siendo ministro, pastor o sacerdote, puede ser ingeniero, antropólogo, médico, psicólogo, administrador. Ahí donde estés, tu salida del closet es un testimonio del amor de Dios y de la libertad que puedes experimentar. Y si quieres evangelizar, como decía San Francisco, con tu vida, posiblemente ese sea el único evangelio que la gente lea, ¿no? Entonces, no tengamos miedo a la libertad. Genial, Guillermo.
Increíblemente ya estamos al borde del tiempo y mira, recién estamos entrando a las preguntas. Yo creo que va a requerir esto de una segunda conversación en algún momento. Vamos a contactarnos contigo para seguir conversando. En lo particular tengo 1000 preguntas, estoy seguro que Yo David también. Pero no sé, David, si quieras hacer alguna pregunta más antes de despedirnos. Sí, la curiosidad morbosa de repente de saber a qué edad te diste cuenta que eras homosexual y a qué edad saliste del closet y con quién fue la primera persona que saliste del closet. Ah, yo comencé a darme cuenta de mi sexualidad a partir de los... Yo fui muy lento para estas cosas, ¿no? Ajá, Yo comencé a darme cuenta de mi sexualidad en general, y cuando te das cuenta de tu sexualidad, tú te vas dando cuenta por dónde es que vas, así es. recién hacia el primero de secundaria, por ahí, ¿no? ¿Y por qué? Porque de pronto me di cuenta pues que había compañeros que me gustaban, ¿no? O sea, Claro, siempre está el chico más popular, el deportista, el qué sé yo, y lo miras con admiración y tú dices, pues me gusta, ¿no? Entonces, pero claro. obviamente lo callas. ¿Y con quién fue la primera persona de quien salí del closet? Con mi formador, el que me dio una patada y me sacó del seminario. Así que mi experiencia de salir del closet no fue nada, digamos, agradable. Claro. Sin embargo, me dio libertad. O sea, yo no puedo renegar de ese momento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, me dolió, sufrí, no fue un proceso fácil, pero descubrí la libertad y descubrí el amor incondicional de Dios. Porque dentro hubiese tenido un amor condicional, ¿no? Hubiese estado sujeto a que Dios me ama siempre y cuando yo, pero cuando salí del closet me di cuenta que Dios me amaba sin ningún problema, me equivoque cuantas veces me equivoque, Él es el primero en dar ejemplo del 70 veces 7, ¿no? Perdonar 70 veces 7. Entonces, la gracia está ahí, ya estamos salvos, así que no tengan miedo de que si nos vamos a condenar, no nos vamos a condenar, no nos vamos a condenar. Lean su Biblia, ¿no? Si alguien te dice que te vas a condenar, lee tu Biblia, ahí está, ahí dice que ya somos salvos. Así es. Bueno, Guillermo, quiero primero que nada aunarme a este agradecimiento que te hizo David y aunarme a la admiración. Yo pensaba en la época que tuviste que afrontar todas estas cosas y como lo dijo David en un programa anterior en donde hablamos de este tema, hay que ser demasiado valiente para enfrentarte a una sociedad tan dura, tan cerrada, tan homofóbica como es la peruana, aún. Yo creo, al igual que tú, que han habido cambios, falta mucho camino, pero estoy seguro que gracias a personas como tú, cada vez vamos a estar más cerca a que no haya una sola persona que tenga que seguirse escondiendo o seguir ocultando su amor eh, frente a otros, ¿no? A nombre del equipo de producción, a nombre personal, Guillermo, hace mucho no conversábamos, no sabes lo grato que ha sido verte y escucharte sobre todo. Sé que vas a seguir tocando muchas vidas por este medio también. La gente que nos escriba, que haga preguntas, te las haremos llegar o tendremos, ojalá, la oportunidad de volver a conversar, porque hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero, pero creo que era importante conocer el camino que has seguido tú para llegar a donde estás y todos los sacrificios que has tenido que hacer, que me imagino son muchos, para haber logrado llegar a lograr tu sueño, ¿no? Que siempre fue el predicar, el compartir la palabra y el ayudar a gente. Siempre recordaré eso de ti. Eh, Me encantaría, antes de cerrar el programa y de una despedida ya formal, así como le has dado un mensaje a las personas creyentes eh, que son homosexuales y buscan un lugar al que ir, me gustaría que cerremos con un mensaje
a la gente en general que es homosexual, que todavía siente miedo, todavía siente que tiene que ocultarse? ¿Qué les puedes decir tú, más allá de que sean creyentes o no? Lo que yo podría decirles a todas las personas que el closet no es un lugar seguro. El closet nos ahoga, nos limita, no te da felicidad, te impide ser feliz. Entonces, sal del closet. Es cierto, la verdad te hace libre. Y habrá quienes te quieran y quienes no. Mi abuela me enseñó eso, ¿no? No somos de oro para que todo el mundo nos quiera. Entonces, habrá quienes de pronto usarán de pretexto el tema de la homosexualidad, otros que eres gordo, flaco, alto, chato, por lo que fuera, algunos te querrán, otros no te van a querer. Así que no intentes agradarle a todo el mundo, pero tu vida es tuya, ¿no? Y el día que nos toque devolver el equipo e irnos al otro lado, lo único que nos llevaremos será nuestra experiencia, nuestras vivencias, entonces no desperdicies la vida. No desperdicies la vida porque solamente se da una vez. Y permíteme decir solamente una cosa Claro que sí, para Guillermo, aquellas adelante. personas que no son homosexuales, ¿no? Para los que no son homosexuales y que son aliados, déjame decirles que el conservadurismo nos hace daño. A los que sí somos homosexuales nos hace mucho daño. A las mujeres les hace daño. Hay mujeres que son conservadoras, pero el conservadurismo es misógino. Entonces hace mucho daño. Y el único elemento por el cual el daño puede crecer en nuestra sociedad es porque los buenos callen. Entonces, por favor, no se queden callados, den testimonio, hagan activismo, aunque no estén agrupados, el simplemente hablar, el compartir ideas, ya sea en el taxi, en el micro, con sus compañeros de clase, en el trabajo. Eso es hacer activismo, ¿no? Compartir lo que uno sabe y disminuir los miedos porque la sexualidad no es contagiosa, porque no es una enfermedad, tampoco es un pecado, no estamos mal, no nos vamos a condenar, ¿no? Así que seamos libres. Dios nos hizo para ser libres y felices. Muchísimas gracias a tu equipo, gracias a ustedes por la confianza de poderme dirigir a cada uno de quienes nos están escuchando hoy día y nada, gracias por esa confianza y esta oportunidad de serles útil en algo, en mi experiencia. Muchísimas gracias. No, las gracias a ti, Guillermo. Va un abrazo enorme. Nosotros somos los que nos sentimos agradecidos por la apertura, el cariño con que nos has hablado, la paciencia para contestar nuestras preguntas, para poder arreglar todos los problemas técnicos que se han presentado el día de hoy. De verdad te agradezco mucho, Guillermo. Algo maravilloso que puedo ver después de habernos dejado de ver más de 20 años es que tu espíritu sigue idéntico y sigue siendo una persona extraordinaria que cualquier persona que te conozca va a crecer a tu lado y va a ser mejor. Así que gracias por tu tiempo. No sé si quieras agregar algo más, David. Sí, yo, al igual que tú, Fonchi, agradecerte, Guillermo, por la sinceridad por la valentía nuevamente de contar esto incluso en un video para la posteridad y para que a futuras personas que lo puedan ver les sirva como aliciente de que no están solos, como certeza de que se puede ser feliz a largo plazo, que el closet no es un lugar seguro, que el miedo agobia, pero el confesar lo que eres realmente es lo que te libera. Nada, agradecerte por tu tiempo, por tu cariño, por tu vida, porque de verdad eres ejemplo y como bien decía Fonchi, si hoy es difícil, hace 20 años que empezaste este camino, me imagino que debe haber sido aún más. Nada, por mi parte,
está muchas cosas que quisiera todavía preguntar, pero lamentablemente pues El tiempo nos Están nos pendientes reclama. esas preguntas, porque yo esperaba las preguntas fuertes, así que nada, díganle a la gente que mande sus preguntas, cuanto más fuertes, mejor. Ahí Encantado. está. Maravilloso, Tiene que ser Guillermo. así. Salgamos Excelente. del closet. Totalmente. Excelente. Te agradezco, Guillermo, un abrazo enorme. Te reitero el agradecimiento también del equipo de producción. Ha sido una entrevista linda. Ni David ni yo somos personas creyentes, pero de verdad nos ha encantado escucharte. Nos ha dado, a mí en lo personal me ha dado mucha esperanza de que haya gente que no tenga que sufrir lo que tantas personas han tenido que pasar en el pasado, ¿no? Así que gracias porque de alguna manera tú estás ayudándonos a que eso se logre. Y nada, les prometo que de ser posible, apenas haya se dé la oportunidad de volver a conversar con Guille, vamos a reunirnos y ahí van a llegar las preguntas, que era la intención de este programa. Llamemos esto una introducción al tema, pero... No, ya es suficiente con tener tu historia. Es maravilloso. Es enriquecedor saber lo que has vivido. Las preguntas al fin y al cabo pueden venir después. Totalmente. Pero ya tu historia siendo contada de esta forma es espectacular, Guillermo. Gracias. Gracias por tu tiempo, Guille. Un abrazo de la distancia y vamos a estar conversando en cualquier otra oportunidad nuevamente. Te lo prometo. Excelente, un abrazo. Igualmente, cuídate mucho. Saludos. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.